Está con nosotros, él es parte de esta casa, lo queremos, siempre nos trae claridad ante temas que planteamos y hoy nos pareció, para ser lunes, un tema interesante a tratar. ¿Sí? Culpa en el sexo, ¿por qué se genera? ¿Por qué muchas personas sienten culpa? Sí. Y no placer, sí, me dice él, sí. Jorge Omar Domínguez está con nosotros, nuestro sexólogo y psicólogo. Psicólogo. Psicólogo Hola, antes que sexólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Estaba pensando en lo que Silvina nos había compartido antes. Está muy vinculado a lo que vamos a hablar, ¿sí? Tiene que ver con esto de la educación sexual, concretamente. Las ESI han hecho un gran favor a nuestra comunidad respecto de prevenir y detectar abusos y también han hecho un gran favor respecto de conectar la sexualidad con la afectividad y esta idea también de enseñarle a niñas, niños, niñes, ¿sí? El tema de que sus órganos sexuales revisten, digamos, de cierta importancia y que tienen que cuidarse y que hay ciertas prácticas que no deberían admitir y que inmediatamente tienen que comunicárselo a algún adulto referente, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de sentir culpa? Me parece que son varias, por eso Hay quiero, varias. ¿viste? Por eso quiero que hagamos, pero pongámoslas en la mesa, porque me parece Sí. que de esas ¿Tenés tiempo? causas... Dice. Tengo Claro, ¿tenés todo el hasta tiempo del mañana? mundo, Sí. Jorge. Digo, porque a partir de esas causas seguramente van a surgir muchísimas preguntas. Sí. ¿Cuáles son las principales que vos notas? Una de las causas es personas que tienden a tener, digamos, un nivel alto de exigencia en todos los campos en los que se plantean, obviamente llevan eso a la cama también. Y de repente se desdoblan en dos personajes, el que está dentro de la cama y el que está al costado criticando, ¿sí? Lo que es totalmente anticlimático para tener un buen encuentro sexual. Entonces, no deberías hacer esto así, deberías haber hecho esto así. En el caso de los hombres, en general, esta cuestión de que el hombre siempre tiene que responder, siempre tiene que estar, siempre tiene que haber una buena erección, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, que tiene que ver con esta cuestión del equilibrio, el prurito y estas viejas cuestiones que vienen coladas de una educación religiosa. Perdón, Jorge, es como la misma persona que se ve a sí misma. Claro. Desde afuera. Claro, Ok. y se está criticando todo el tiempo. Claro. Y en las mujeres tiene que ver estas cuestiones con la pureza, tiene que ver con el tema de la moral, con el tema de qué es lo que está bien visto en una mujer bien y qué es lo que sería de una mujer de réproba, digamos, ¿no? Claro, como cultural, la incidencia cultural de lo que supuestamente la cultura nos dice al oído que debería estar bien para la mujer o el hombre. Tal cual. En las mujeres ahora hay como todo un movimiento respecto de redescubrir la sexualidad de las mujeres y que las mujeres se están reconectando con su sexualidad y de repente se manifiesta como seres que tienen derecho a una sexualidad plena. Si pensamos en nuestras madres, nuestras abuelas, un poco que su sexualidad era propiedad de su marido, ¿sí? Sí, Entonces, sí. si estas mujeres sentían placer sexual, de repente eran prostitutas, Claro. ¿sí? Sin miedo a ser peyorativo utilizando la palabra, pero es lo que ellas sentían. Entonces, O está mal visto, o muchas mujeres crecen con la idea de está mal visto acostarse con un hombre a cierta edad, o no sé, o si no es tu novio, o en la primera cita, o digo, todas esas cosas que te van como tucu, 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 que vos viste al momento, muchas veces no sabes cómo reaccionar, cómo actuar, por tantas Sí. cosas que te dijeron, o muchas personas, mujeres que dicen, cuando esté en la cama con un hombre, me voy a acordar de mi mamá o de mi papá. sí, una En encuesta. ese a ver, momento, ¿no? Una encuesta A que ver. se ha hecho en algunos lugares de Latinoamérica, en Estados Unidos, respecto de sobre las cosas que las personas respecto de la sexualidad se arrepienten y muchas mujeres se arrepienten de haber tenido sexo casual, por ejemplo, ¿no? Más o menos el 50% de las que accedieron a tener un contacto sexual casual posteriormente se arrepienten. Y cuando consultan a los varones, apenas un 15% se arrepiente, el otro está recontento con la idea, pero la mayoría de los varones se arrepienten más de no haber sido efectivos en la conquista, ¿sí? Sí. De haber Ah. tratado de llevar a la cama a una mujer, no se les dio y eso es el arrepentimiento, tendría que haber sido mejor. Claro, ahí te tocan el ego. Ahí va por ese lado, es más una cuestión machista y más Totalmente. no funcioné en la cama o... Y además, a ver, dentro de las relaciones, si uno se pone a pensar, el espacio para hablar de la sexualidad, y esto decíamos de las ESI, denominar los órganos sexuales por lo que son, el pene, vagina, ¿sí? Que realmente tenemos que enseñarles a los niños, a las niñas, rápidamente estos nombres para que puedan decir qué les pasa, quién les tocó qué, ¿sí? Porque de repente me acariciaron a Palomita. Claro. Sí, sí, Esta sí. cuestión de pensar suele que pasar- va por el lado de la fabulación, ¿no? Qué fantasiosa la nena.
Y no, está pasando de que tiene concretamente una situación de abuso, pero no está enseñada para hablar de esa sexualidad. Y a veces pasa porque entre los progenitores tampoco se habla de sexo. Totalmente. Pero es que, Claro. Jorge, ¿en qué casa? Hagamos una encuesta hoy, 2021, pero seamos realistas. ¿Se habla de sexo? Libremente, en la mesa, el mediodía, no sé, digo, es un tema re importante. ¿Se habla? Seamos realistas. ¿En cuántas Sí, y casas te no sumo se una hace. más sucede? en igualdad de género, porque es que la nena hable con la mamá, que el nene hable con el papá. Si ¿Viste? es Que a veces, que, pero que si si es es que en algún momento que la famosa tenés que, ya es la hora, nos toca la charla, es, bueno, vos, es tu hija, hacete cargo vos. Habla vos que Claro, sos la madre. sí. Y no, en realidad, O digamos, cuando el hijo trata de generar la charla, ay, por favor, no digas eso. Cállate la boca, esas cosas no se que dicen. está tu hermano o tu hermana. Claro, ¿me entendés? Y claro, Digo, al se contrario. pierde una oportunidad de oro para poder saber concretamente cuáles son las cosas que tenemos en común y nos diferencian en los géneros. Porque la respuesta sexual humana en varones es diferente de en mujeres. ¿Sí? El varón está criado para decir que siempre tiene la verdad y que nació sabiendo y que el sexo es natural. El sexo no tiene nada de natural. Y en el caso de las mujeres tienen que acatar, callarse y bueno, como él sabe, yo como que le entrego mis órganos genitales a mi marido y si yo no siento nada es culpa mía. Un horror. Yo tengo un problema, mi marido no. El marido nunca tiene problemas. Jorge, ¿y puede ser que estas cosas mal habladas o no habladas o deformadas en el camino cuando se transita la niñez, la adolescencia, resulten en culpas después? Totalmente, totalmente, porque no se pueden nominar, no se pueden hablar. De repente una mujer que nunca ha tenido un orgasmo vive con culpa de que es anorgásmica, de que tiene alguna situación que no la deja vivir su sexualidad plenamente y tal vez ha tenido pésimos amantes. Pero claro, ella está educada para saber que el hombre siempre hace todo bien. ¿Y cómo haces para superar las culpas, la que sea, la que te viene de la cultura, supuestamente que tenés que ser excelente en la cama, la que viene de no sé, de la historia, de la religión? ¿Cómo lo superás de adulto? ¿De dónde pedís ayuda? ¿Dónde te mirás? Fundamental el tema de que tenemos que hablar. ¿sí? Con la pareja. Tenés que hablar con tu pareja a nivel intimidad, por supuesto, de qué es lo que pasa. Yo digo que si uno puede comunicarse con su pareja respecto de su vida sexual, como entendiéndolo como un campo de juego, ¿sí? Porque no solamente ocurre una cuestión reproductiva, que me parece muy gracioso esto que dicen, la sexualidad si no es reproductiva es como estamos animalizando el sexo porque lo hacemos por placer. Yo diría que es más bien diametralmente lo contrario, ¿sí? Los seres humanos podemos tener sexo de una manera recreativa y sin una finalidad reproductiva, y eso es muy humano. Y entender, Por ende- y entender el sexo como todo, desde una caricia, desde una Claro. previa, como se llama hoy para que se entienda, no el momento propio. Tal cual. De la A ver, genitalidad. muchas coito, ¿se parejas... entiende lo que digo? Muchas parejas entran en el siguiente desconcierto, que para uno sería obvio, pero para esas personas no es obvio. Minimizan, maltratan, ningunean, retan todo el tiempo a la otra persona y de repente quieren que el otro esté dispuesto a tener sexo. Y la otra persona no quiere, obviamente. Ah, entonces sos una frígida, o vos nunca querés al marido, las mujeres que son sexualmente más activas, claro, vos no querés, seguro tenés otra, ¿sí? Y es esta cuestión de disociar, genitalidad no es sexualidad. Sexualidad tiene que ver con todo el campo afectivo que se despliega en una relación de pareja. Son más culposas las mujeres, entonces digo, para Sí. empezar a definir Las un mujeres poco. son más culposas porque culturalmente han sido educadas de esa manera. Si nos ponemos a pensar, históricamente, antes de los métodos anticonceptivos, había una consecuencia respecto de posibles embarazos, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual también, que hacían que las mujeres tuvieran que ser como más vigiladas respecto de con quién tenían sexo y con quién no. Porque el varón siempre podía negar que había tenido sexo con alguien, no había manera de comprobarlo, no había manera de hacer un test de genes antiguamente. Y las mujeres además eran entregadas a sus maridos como si fueran una propiedad. Por ejemplo, Un horror, sí. una cosa que me parece fundamental. Actualmente las esposas pueden acusar a los maridos de violación. Antaño eso no podía ser. Era como pretender que al hombre iba a sacar plata de su propia billetera y se había robado a sí mismo, ¿sí? Entendía de que la mujer era de su propiedad, entonces él la podía usar cuando él quisiera, entendiendo que era de su propiedad como un objeto. Hoy por hoy, por suerte, De a poco. ya no es así. Sí, Un poco, sí, y de a poco, y de acá, a poco. porque en muchas Sí. culturas todavía vemos Sí. cómo casan a nenas de 10, 11 Sí, años tremendo. con personas más grandes. O sea, Sí, no, hay no, todas no. otras culturas que realmente No, todo a esto que ver. nosotros hablamos, Pará. que dice Jorge, pasaba antes, pasa. Pero pará, digo, hoy, vengamos acá, no nos vayamos tan lejos. Digo, cuando un hombre engaña a una mujer,
Y bueno, vos no me diste lo que yo necesitaba, o sea, no encontró en casa, todavía la mujer es la culpable, o sea, Es el hombre culpa engaña, tuya, sí. se va con otra mujer y pobre marido que no encontraba en su casa lo que necesitaba. O sea, digo, la culpa es de la mujer, estamos todos locos para Sí, sí, partir sí. de ahí, digo, Sí. no nos vayamos tan lejos, hoy pasa esto. Sí. ¿No? Y la Tuvo que irse a buscar respuesta es- afuera lo que no encontraba en casa, o sea, es Sí. una locura total, ¿no? La respuesta sexual del hombre, digamos, la culpa aparece por esta cuestión de no estar a la altura, ¿no? De no tener una erección, de no tener deseo, de no estar allá arriba. Yo siempre les digo a mis pacientes mujeres, los varones cuando se reúnen, si ninguno tiene aventuras, se las inventan. Es esta cuestión del macho, Latin lover, ¿sí? De, ay, sí, yo me acuesto con esta, me acuesto con la otra y todos somos como re machos, jaja. Y las mujeres, No, y si la chito mujer se boca, acuesta con nadie un habla de montón... sexo. No, y el inverso, el hombre que se acuesta con un montón de mujeres es un Latin lover genial, la mujer que se acuesta con un montón de hombres es... Una atorrante. Claro. Jorge, Digo- ya algo asomó recién cuando preguntaba Anita, pero ¿cómo se trabaja finalmente la culpa, sea en ella, sea en él? ¿Cómo se trabaja? Fundamental. Tiene que haber igualdad y equidad de derechos respecto de disfrutar de nuestra sexualidad plenamente. Y para ello tenemos que poder hablar de qué nos satisface. La mujer tiene que poder decirle a su marido, mira, esto que haces no me gusta. ¿Podrías probar a hacer esto? ¿Podrías probar esto otro? ¿Sí? Esta cuestión de constituir juntos un convenio sobre las cosas que realmente nos gustan y nos satisfacen. ¿Sí? Y poder hablarlo sin culpas. A veces los maridos, cuando las mujeres le dicen que no están satisfechas, se sienten culpables. Y con tal de no sentirse culpables, prefieren no escucharlas. Y las mujeres se las callan por También, pero las por no hacer dicen. sentir mal claro, al otro. Claro. Claro. O ¿Cuántas por no mujeres? generar un conflicto, digamos. Claro. Entonces, por no la solo idea sentir es- mal a él. Salir de las asunciones, de las cuestiones de las etiquetas de rol y de empezar a animarnos a constituir un universo que promete mucho. ¿Sí? De repente a mí me entusiasma muchísimo ver, tengo mis alumnos adolescentes que están en plena exploración sexual, no tienen límites prácticamente ni etiquetas, incluso respecto de la orientación sexual. Claro. Entre ellos hay chicos, chicas que tienen una novia, después tienen un novio. O sea, pues se enamoran de las personas, no del Exactamente. sexo de Yo la persona. me recuerdo que no estoy tan separado, pero yo en esa edad, si alguien osaba decir algo por el estilo, nada, quedaba Claro. descalificado del plano social y ahí venía la culpa, ¿no? Culpable por sentir lo que siento, culpable por expresar mi sexualidad de la manera en que la expreso. El debería, ¿sí? El Que por famoso suerte ahora debería. vamos flexibilizando y estamos entrando en un mundo muchísimo más interesante. Y buscar la felicidad de cada uno, ¿no? Y ser responsable de todo lo que uno hace. Sí, sí, buscando sí. siempre el Sí, camino tu que cuerpo para uno que es uno que te tuyo. correcto. Las mujeres, su cuerpo es suyo. Ellas tienen que hacer gestión de su cuerpo y tienen que enseñar a sus amantes a que sepan llevar ese cuerpo para que ellas alcancen el placer sexual y obviamente aprender de cómo, de alguna manera, satisfacer a sus amantes. En eso de las culpas alimenta mucho el estereotipo que proponen, por ejemplo, algunas películas, algunas ficciones. Sí, si uno se pone a pensar estas cuestiones de casi siempre el sexo, digamos, cuando es muy satisfactorio, o vibrante o rimbombante, tiene que ver con cosas oscuras. Es una historia de amantes, es una historia de chirlos y látigos, como el libro famoso este, que a mí me pareció recontra gracioso. Por un lado era la 50 nueva sombras ola de del Grey. feminismo, yo no Ah. sé qué, y era un bestseller el tema de este ricachón que cacheteaba a la otra, que era virgen y se reenamoraba y le dejaba hacer de todo. Digo yo, qué doble discurso tan fuerte. Sí. ¿Sí? Y estamos en esa transición todavía. Totalmente. Jorge, le hablamos mucho a los adolescentes, o has dicho muchísimo, pero pienso en las mujeres ya de 50, que han vivido por allí, 50, 55, 60 años, que han vivido con mucha culpa la sexualidad toda su vida. Hay un momento, ¿se puede cambiar? Uno Sí. puede hacer un clic a cualquier edad y decir, bueno, yo ahora quiero vivirlo distinto, quiero Sí, vivir mi sí. sexualidad, porque todavía puedo, estoy Libre, plena, me sí, siento claro. feliz, quiero disfrutar. ¿Se puede? Totalmente. Hay una palabra que me encanta a mí, que viene del feminismo, que es el concepto de sororidad, ¿sí? Que es esta idea de las mujeres entre mujeres se entienden, se apoyan y aprenden. Entonces, si sos una mujer que está pasado los 50, podés aprender de tu nieta que tiene 15, que tiene 16, que te cuente. Charlen, hablen. Habla vos de tus prácticas, habla vos, teniendo 50 años, de qué te pasaba a esa edad y que tu nieta te cuente. Todas esas cosas ayudan. Jorge, gracias.
Un Siempre, placer. Gracias, siempre. Jorge, como siempre. Gracias. Muchas Un gracias a gustazo. ustedes. Todos queremos un Jorge en la mesita de luz. Gracias, Jorgito, pero de verdad, muchas gracias porque son consejos que en serio yo creo que le está sirviendo a mucha gente que nos está viendo del otro lado ahora. Y nunca es tarde, ¿no, Jorge? Nunca es tarde. Gracias, encantó. Jorge, que esté muy bien.